vamos a empezar nuevo estudio. Vamos a empezar estudiando acerca de la vida de Gedeón. Vamos a empezar este estudio en Jueces capítulo 6. Y esta tarde vamos a leer versículos 1 a 10. Otra vez vamos a estudiar acerca de Gedeón. Y vamos a empezar en Jueces capítulo 6. Vamos a leer versículos 1 a 10. Este libro es un libro muy interesante. Y realmente lo que podemos ver en este texto es que a veces los israelitas estaban caminando con el Señor, a veces no estaban caminando con el Señor y tuvieron que aprender que es necesario ser fiel al Señor todos los días. Bueno, vamos a empezar en Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé. Delante de vosotros os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Oremos. Señor, gracias por esta tarde, por el texto que estamos estudiando. Ayúdanos para aprender los temas de este texto, para saber cómo debemos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es la importancia de regresar al Señor. Porque en este texto podemos ver que los israelitas no estaban caminando con el Señor. En versículos 1 a 6 podemos ver el problema de rebelarse contra Dios. Y para entender el contexto del libro, necesitamos entender la historia de Israel. Recuerden que en el libro de Génesis, cuando tuvieron hambre, los israelitas entraron a Egipto. Dice la Biblia que José estaba sirviendo como el ayudante del rey de Egipto. Dice la Biblia que su familia, su padre, sus hermanos y su familia entraron a Israel y por lo tanto no murieron por hambre. Pero dice la Biblia que estaban en la tierra de Egipto 430 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Estaban allí mucho tiempo. Dios estaba bendiciendo los israelitas y por lo tanto la población estaba creciendo. Después, aunque entraron como amigos, los egipcios tuvieron miedo de los israelitas. Dijeron, ahora son más que nosotros. Van a continuar creciendo.
Necesitamos hacer algo porque están robando nuestros trabajos y en el futuro posible van a tener control de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Y dice la Biblia que después los egipcios dijeron, van a ser nuestros esclavos. Van a servir como esclavos y por lo tanto vamos a tener control sobre esta población extranjera. Dice la Biblia que después los israelitas estaban creciendo más y más y más que nunca. Después empezaron a matar a los bebitos israelitas. Tiraron los bebitos en el río Nilo, dice la Biblia. Y los israelitas estaban llamando al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, necesitamos ayuda. Y dice la Biblia que el Señor escuchó la petición, aunque estaban sirviendo a los dioses falsos. Y Dios llamó a un hombre para ser el líder de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerden? Moisés. Muy bien, muy bien. 10 puntos. Sí, se llamaba Moisés. Dice la Biblia que Moisés estaba sirviendo como el líder de Israel para 40 años. Después Dios mandó 10 plagas para castigar a los egipcios y el Señor guió a los israelitas al desierto. Y ellos, según la Biblia, estaban allí 40 años. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. El Señor dijo, necesitan entrar la tierra prometida. Ellos dijeron que no. Allí viven los gigantes y nosotros somos como insectos. ¿Cómo vamos a entrar y atacar a los gigantes que viven en la tierra prometida? Y Dios dijo, si no quieren entrar a la tierra prometida, van a estar aquí en el desierto 40 años. Y después dijeron, no queremos estar aquí 40 años, vamos a entrar. Pero en este momento Dios castigó a los israelitas que entraron y murieron por un ataque de los enemigos de Israel. Así somos a veces, ¿verdad? Cuando Dios dice no, queremos escuchar sí. Y cuando Él dice sí, queremos escuchar no. Pero por su rebeldía estaban en el desierto 40 años. Después Moisés murió y Dios escogió otro líder para guiar a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. ¿Quién va a ganar 10 puntos para decir quién era el líder después de Moisés? Josué. ¿Sí? Josué entró a la tierra prometida y con los israelitas estaba peleando contra los cananeos que vivían allí porque no caminaron con el Señor. Eran los enemigos de Dios. Y dice la Biblia que después de algunos años, la mayoría de los cananeos no estaban viviendo en Israel. Los israelitas tuvieron varios años allí antes que Dios les dio un rey. Estaban viviendo en la tierra 300 años. Y en el texto que estamos leyendo, es durante el tiempo cuando los israelitas no tuvieron un rey humano. Dios estaba reinando sobre los israelitas, pero muchas veces olvidaron al Señor. Y podemos ver en el libro de Jueces muchas veces algo que hicieron. Empezaron caminando con el Señor. Después olvidaron al Señor y estaban sirviendo los dioses falsos. Después Dios mandó los enemigos de Israel para atacar a su pueblo. Después los israelitas se arrepintieron y buscaron el rostro del Señor. Y después estaban caminando con el Señor otra vez. Después olvidaron al Señor y estaban sirviendo los dioses falsos. Después Dios mandó otros enemigos. Después se arrepintieron y después estaban caminando con el Señor. No tenemos tiempo para repetir 13 veces, pero eran así 13 veces, caminando, olvidando.
con los enemigos y después se arrepintieron y no continuaron caminando con el Señor todo el tiempo. En el texto que estamos estudiando hay otro enemigo, los de Madián. Dice la Biblia que los israelitas estaban sirviendo los de Madián 7 años y sufrieron mucho, porque los de Madián vinieron con otros enemigos. Dice en versículo 3 que vinieron con los amalecitas y también los hijos del oriente. Siempre vinieron durante el tiempo de la cosecha. Destruyeron todos los productos de la tierra y mataron los animales de Israel, y por lo tanto los israelitas no tuvieron comida. No tuvieron comida porque los enemigos vinieron, destruyeron la cosecha, destruyeron los animales, y por lo tanto sufrieron mucho, como dice el versículo 4. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Y estaban sufriendo mucho porque vinieron muchos enemigos, dice en versículo 5, dice como langostas. No langostas del mar, como en el Red Lobster, pero langostas, los insectos vinieron para devorar todo. Eran como los insectos que destruyen toda la cosecha. Y dice la Biblia que en el futuro Dios va a llamar a Gedeón para ser el líder de Israel. Él va a servir como un juez. No vamos a hablar acerca de Gedeón hoy, porque solamente estamos estudiando el contexto de su ministerio. Pero podemos ver en este texto que cuando los israelitas entendieron que estaban sufriendo mucho, cuando entendieron que estaban sufriendo porque no estaban caminando con el Señor, buscaron al Señor otra vez. En versículo 6 dice: así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. El punto que necesitamos entender es que cuando no estamos caminando bien con el Señor, debemos arrepentirnos y buscarlo. Es importante arrepentirnos y buscar al Señor. A veces Dios usa las circunstancias en nuestras vidas. Él usa el sufrimiento para abrir nuestros ojos. Los israelitas no estaban caminando con el Señor, y Él usó las circunstancias para decir: necesitan regresar a mí. Y a veces no estamos caminando bien con el Señor. Olvidamos que el Señor es el único Rey. Estamos buscando bendiciones de otras fuentes, y a veces estamos pensando más en nuestros deseos que servir al Señor. Y a veces el Señor usa las circunstancias para abrir los ojos. A veces las personas tienen una pregunta muy importante. Dice: si estoy sufriendo, ¿significa que Dios está castigándome? ¿Así es o no? Necesitamos entender que hay varios casos. A veces estamos sufriendo porque es un ataque del enemigo. A veces las personas que están caminando con el Señor, si están caminando con el Señor bien y vienen el sufrimiento, vienen los problemas, muchas veces significa que es un ataque del enemigo, de Satanás. Y en esta circunstancia Dios todavía está trabajando. Pablo estaba sufriendo mucho. Dice la Biblia que él tuvo una espina en su carne y estaba pidiendo 3 veces para ayuda. Y él entendió: Satanás trajo este sufrimiento a mi vida. 3 veces oró al Señor para recibir ayuda. Y el Señor dijo en este momento: vas a continuar sufriendo.
porque voy a enseñar mi gracia en esta situación. A veces, los creyentes que están caminando con el Señor sufren porque es un ataque del enemigo, pero Dios usa el ataque para ayudarnos con el crecimiento espiritual. Él nos ayuda para crecer espiritualmente. Pero a veces no estamos caminando bien con el Señor. A veces no tenemos deseo para obedecer al Señor. Y Dios permite las circunstancias, los problemas, los dolores para abrir nuestros ojos. Él usa el sufrimiento para decirnos que debemos regresar al Señor. Por lo tanto, si estás sufriendo en este momento, yo no puedo decir si es porque está caminando con el Señor y el Señor está usando la circunstancia para ayudarte con el crecimiento, o si no está caminando bien es un castigo del Señor. Pero tú puedes saber. Necesitas examinar la vida para ver si estás caminando con el Señor o no. Y no solamente con las acciones, pero con el corazón también. Porque dice Jesús que necesitamos servirle con todo el corazón, no solamente con las acciones, pero con todo el corazón también. Y si tú sabes que no estás caminando bien y hay circunstancias en tu vida, probablemente el Señor está usando estas circunstancias para ayudarte, porque necesita regresar al Señor, y el Señor usa estas circunstancias para guiarnos, para castigarnos. Por su amor, Él dice, necesita regresar a mí. En este momento los israelitas estaban sufriendo así y por lo tanto clamaron al Señor. En capítulo 6, versículos 7 a 10 también podemos ver el resultado de la rebeldía contra Dios. Cuando los israelitas empezaron a buscar al Señor, el Señor mandó un profeta para hablar con él. Es lo que dice el versículo 8. El Señor envió a los hijos de Israel un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? No sabemos. No dice. Solamente dice que es un profeta de Dios. ¿Saben qué? El profeta no es él, es importante, es Dios. No es el pastor que es importante, es Dios. Los pastores, los profetas o cualquier persona que Dios usa solamente sirven al Señor para hablar acerca de Él. Y por lo tanto no sabemos cómo se llamaba, pero sabemos que Dios es Rey. Los profetas, los pastores y todos los que están sirviendo al Señor están aquí para hablar acerca de Dios. No están aquí para hablar acerca de sus propias vidas. Y si conocen por la radio o también por la televisión o cualquier lugar, si hay personas, si hay pastores que hablan más acerca de su ministerio que Dios, hay problema. Si hay pastores que dicen, este ministerio es el ministerio de cualquier nombre, vamos a decir Juan Sánchez, no sé si hay un pastor que se llama Juan Sánchez, pero si dice es el ministerio de Juan Sánchez, hay problema. Porque debe ser el ministerio de Dios. Los ministerios de las personas no van a continuar, pero el ministerio de Dios debe continuar. Y por lo tanto no sabemos cómo se llamaba, pero sabemos que estaba sirviendo al Señor. Dios explicó a los israelitas que estaban sufriendo porque no estaban caminando con Él. Y Él habló acerca de la historia del pueblo. Primeramente, Dios dijo que había librado a los israelitas de su esclavitud en Egipto. También Dios había dado la tierra prometida a los israelitas. Dios dijo, ustedes están en esta tierra porque es mi voluntad. Pero después Él habló acerca del problema. Él dijo que aunque Él había bendecido a los israelitas,
ellos empezaron a servir a los dioses falsos. Él dijo, solamente están en la tierra prometida por mis bendiciones, pero no están caminando conmigo. Están caminando con los dioses falsos. Me olvidaron, pero necesitan regresar a mí. Otra cosa que necesitamos saber es que muchas veces cuando Dios nos bendice, olvidamos su bondad, ¿verdad? Muchas veces por mucho tiempo estamos pidiendo al Señor, Señor, necesito una bendición, ayúdame, por favor, por favor, por favor. Y después Dios responde. Y después de un tiempo olvidamos. No estamos caminando bien con Él. Señor, si me bendice de esta manera, voy a asistir a los servicios todos los domingos. Señor, voy a orar, voy a leer mi Biblia, voy a caminar contigo. Y después olvidamos. Hablé con un hombre de Centroamérica, me dijo que sufrió así en el pasado, ya está en este momento caminando con el Señor, pero él me dijo cuando estaba preparándose para venir a los Estados Unidos, él oró, Señor, es un viaje muy largo, es un viaje muy peligroso. Señor, sé conmigo. Quiero ir a los Estados Unidos para ganar dinero, para mandar a mi familia. Y si me bendice en esta manera, te voy a servir en los Estados Unidos. Voy a asistir a los servicios de la iglesia, voy a caminar contigo, voy a hablar con otras personas acerca de tu evangelio, voy a ser muy fiel. Y él me dijo, estaba en los Estados Unidos 2 semanas asistiendo a una iglesia y después no regresé, porque estaba poniendo mi atención en otras cosas. Y él dijo que Dios usó las circunstancias de su vida para abrir sus ojos. Y él aprendió, ¿sabe qué? No puedo continuar así. Dios necesita ser número 1 en mi país o en el país donde vivo. Él necesita ser número 1. Y yo sé que el Señor va a proveer, pero no puedo olvidar al Señor. Él dijo, no está bien para pedir y prometer y después olvidar. Porque Jesús es el Señor y debemos servir al Señor. Pero ¿saben qué? No estoy diciendo que solamente los que vienen de otro país son así. Hay muchos que nacieron en este país, que siempre han vivido en este país y prometen muchas cosas al Señor y olvidan también. Es algo que es la verdad, no importa de dónde estamos, que muchas veces es muy fácil prometer, es más difícil obedecer. Y necesitamos aprender cómo pensar en el Señor primeramente, cómo servir al Señor con todo el corazón, sabiendo que Él provee. Bueno, para algunos momentos vamos a estudiar 5 aplicaciones basadas en este texto. Hay 5 cosas que necesitamos saber. Primero, Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca de Gedeón, pero esta semana vamos a hablar acerca de 5 aplicaciones que necesitamos recordar. Primeramente, Jesucristo quiere bendecir a sus seguidores. Amén. Es amoroso. Él siempre está buscando maneras para bendecir a sus seguidores. No con el dinero todo el tiempo. La bendición principal es conocer al Señor y tener paz con Él. Miren, en Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo habló acerca de las bendiciones del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchos solamente quieren hablar acerca de la bendición del dinero o los bienes. Pero miren, Pablo habló acerca de ¿qué? Toda bendición ¿qué? Espiritual. El dinero que viene se va. Por lo tanto,
Muchas personas dicen que el dinero tiene olas, ¿verdad? O alas, perdón. Olas no. Alas, sí. Dejé mi cerebro en Guatemala, viene la próxima semana, dicen en el avión. Pero dicen que el dinero tiene alas, porque viene y se va como ave, ¿sí? La bendición que necesitamos más que todo es la bendición de conocer al Señor, tener paz con el Señor, tener gozo y caminar con Él. Es la bendición principal. Y Jesucristo quiere bendecir a sus seguidores. Cada persona que busca al Señor van a encontrar al Señor. Pero otra cosa que necesitamos saber, número 2, muchas veces los creyentes dan por sentado las bendiciones del Señor. Estamos listos con manos así, porque queremos recibir. Pero después no pensamos mucho en las bendiciones del Señor. Es como el niño que tiene un juego y después recibe un nuevo juego y olvida los otros juegos. Pero después juega con este juego para un rato y después quiere más y más y más y más. Y nosotros necesitamos saber que muchas veces somos así con el Señor y con sus bendiciones. Necesitamos aprender cómo decir gracias, Señor. Y como Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Muchas veces sabemos cómo escuchar y aprender, pero no poner en práctica las lecciones de la Biblia. Si nosotros no estamos poniendo atención, vamos a querer la bendición más que el Señor que provee la bendición. Debemos buscar al Señor. David en los Salmos dijo, Señor, te quiero más que la plata, más que el oro. Mi bendición es conocerte. Y quiero conocerte más y más. Tú eres mi tesoro. Y necesitamos aprender que el Señor es nuestro tesoro. Es una bendición conocer al Señor y necesitamos amar al Señor más que sus bendiciones. Número 3. Cuando los creyentes siguen sus propios caminos, los problemas vienen. En este texto que estábamos estudiando, los israelitas sufrieron porque no buscaron al Señor. Si no estamos buscando al Señor, vamos a sufrir también porque el Señor usa el sufrimiento para abrir nuestros ojos. Él usa el sufrimiento para decirnos que debemos regresar a Él. Pero si estamos caminando en la manera que queremos caminar, en vez de caminar con el Señor, vamos a tener más sufrimiento en la vida. Los creyentes que caminan con el Señor sí van a sufrir. Pero hay sufrimiento que viene cuando las personas no caminan con el Señor. Y por lo tanto, Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 6 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué quiere decir este texto? El Señor es como un padre amoroso. A veces el padre necesita disciplinar a sus niños. Hay una palabra especial en el español, ¿sí? Pau pau, que muchos usan. Y a veces escucho a los niños que dicen a su papá, no papá, no papá, porque saben lo que va a pasar. Y he escuchado a los papás con una sonrisa, pero están enojados porque el niño no está poniendo atención. Vas a saber en la casa. Vas a saber en la casa. ¿Sí? Vamos a ir a la casa y vas a saber. ¿Sí? Pero un padre amoroso tiene que castigar a su niño, porque necesita enseñarle el camino que debe caminar. Y por lo tanto, el texto nos dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe
por hijo. Si no está caminando con el Señor va a usar su disciplina para ayudarte. Aunque el sufrimiento es difícil, es por amor, porque está diciendo, hijo mío, te amo. Necesita regresar a mí. Necesita caminar conmigo, porque si está caminando en otra dirección, vas a sufrir mucho por las decisiones. Necesita regresar a mí. ¿Sí? Número 4, otra cosa que necesitamos saber. Los creyentes que no están caminando bien deben regresar a Jesucristo. Si no está caminando bien esta tarde, hoy es el día para regresar al Señor. El Señor te ama, está llamándote para regresar. Dice en Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Si no está caminando bien, hoy es el día para examinar tu vida y para ver cómo no estás caminando bien. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo que no honra al Señor? Y huir de estos pecados, huir de estas decisiones y caminar con el Señor. Dice Jeremías en este texto, volvamos al Señor. El Señor es amoroso y nos llama para regresar. Como el hijo pródigo que salió, que abandonó a su padre, pero el padre estaba esperando para su regreso. El Señor nos ama y está llamándonos para regresar. Número 5, otra cosa que necesitamos recordar. Los creyentes deben romper el ciclo de rebeldía y continuar caminando fielmente. A veces los israelitas estaban caminando con el Señor, después estaban sirviendo a los dioses falsos. Después el Señor mandó el castigo para abrir sus ojos, después se arrepintieron y el Señor libró a los israelitas de su sufrimiento. A veces somos así también. A veces estamos caminando bien y olvidamos al Señor. Y después el Señor usa las circunstancias para llamarnos, para regresar. Y el Señor escucha a las personas cuando se arrepienten. Y por lo tanto, Pablo habla acerca de este punto en Efesios capítulo 4, versículo 21 a 24. Otra vez es Efesios capítulo 4, versículo 21 a 24. Dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es la manera que estábamos caminando antes que conocimos al Señor. Pablo dice que no debemos caminar así en el presente. Necesitamos ser nuevos hombres. El nuevo hombre camina con el Señor, obedece al Señor. Y en vez de seguir nuestros deseos, necesitamos seguir los deseos del Señor para nuestras vidas. Pues esta lección significa que necesitamos regresar al Señor si no estamos caminando bien. Pero posible esta tarde no conoces al Señor, nunca has puesto fe en Él. Sabe que el Señor te ama y Él está llamándote para confiar en Él esta tarde. Dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. Él nunca pecó, pero Él dio su vida en una cruz para salvarnos. Dice la Biblia que Él pagó el precio para nuestros pecados. Después murió y resucitó al tercer día. Dice la Biblia que todos los que se arrepienten y confíen en Él como Señor serán salvos. Si no conoces de Jesús, esta tarde Él quiere salvarte. Si ya conoces a Jesús y no estás caminando con Él, necesitas regresar al Señor hoy. Y si estás caminando con el Señor, qué bueno, pero necesitamos tener cuidado porque es fácil olvidar al Señor otra vez.
Bueno, vamos a orar y después tendremos la música especial y también la invitación. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para recordar este texto y caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.